Buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos de nuevo a nuestra reunión semanal para continuar leyendo el libro de Urantia, hoy con el documento 184. Antes de comenzar, pues como acostumbramos, pongamos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien. Documento 184. Ante el Tribunal del Sanedrín. Ciertos representantes de Anás habían instruido en secreto al capitán de los soldados romanos que trajera a Jesús al palacio de Anás inmediatamente después de arrestarlo. El sumo sacerdote emérito deseaba mantener su prestigio como autoridad eclesiástica máxima de los judíos. También tenía otro propósito al retener a Jesús en su casa durante varias horas, y era ganar tiempo para convocar legalmente al tribunal del Sanedrín. No era legal convocar al tribunal del Sanedrín antes de la hora de la ofrenda del sacrificio matutino en el templo, y este sacrificio se hacía a eso de las 3 de la mañana. Anás sabía que un tribunal del Sanedrín estaba esperando en el palacio de su yerno Caifás. Unos 30 miembros del Sanedrín se habían reunido en la casa del sumo sacerdote a la medianoche para estar listos a enjuiciar a Jesús cuando éste fuera traído ante ellos. Solo se habían reunido aquellos miembros que estaban fuerte y abiertamente opuestos a Jesús y a sus enseñanzas, puesto que tan solo se requerían 23 para constituir una corte de juicio. Jesús pasó alrededor de 3 horas en el palacio de Anás en el monte de los Olivos, no lejos del jardín de Getsemaní, donde fue arrestado. Juan Zebedeo estaba libre y a salvo en el palacio de Anás, no solo por la protección del capitán romano, sino también porque él y su hermano Santiago eran bien conocidos por los criados más antiguos, puesto que habían sido muchas veces huéspedes en el palacio, ya que el ex sumo sacerdote era un pariente lejano de su madre, Salomé. 1. El interrogatorio de Anás. Anás, enriquecido por los ingresos del templo, su yerno en la posición de sumo sacerdote y su relación con las autoridades romanas, hacían de él el individuo más poderoso de todos los judíos. Era un estratega astuto y sagaz. Deseaba dirigir el asunto de la disposición de Jesús. Temía confiar una empresa tan importante por completo a su brusco y agresivo yerno. Anás quería asegurarse de que el juicio del maestro estuviese en las manos de los saduceos. Temía la posible simpatía de algunos de los fariseos, puesto que prácticamente todos aquellos miembros del Sanedrín que habían abrazado la causa de Jesús eran fariseos. Anás no había visto a Jesús durante varios años, desde el tiempo en que el maestro lo visitó en su casa y se fue inmediatamente al observar su frialdad y reserva cuando lo recibió. Anás había pensado aprovechar esta temprana relación para intentar persuadir a Jesús de que repudiara sus declaraciones y se fuera de Palestina. No quería participar en el asesinato de un buen hombre y había razonado que Jesús tal vez elegiría dejar el país en vez de sufrir la muerte. Pero cuando Anás se encontró frente al firme y decidido Galileo, supo inmediatamente que sería inútil hacer tales propuestas. Jesús estaba aún más majestuoso y solemne
de lo que Anás lo recordaba. Cuando Jesús era joven, Anás se había interesado grandemente por él, pero ahora sus ganancias se veían amenazadas por lo que Jesús había hecho tan recientemente al echar a los cambistas y a otros mercaderes del templo. Este acto despertó la enemistad del ex sumo sacerdote mucho más que las enseñanzas de Jesús. Anás entró en su espacioso aposento de audiencias, se sentó en un amplio asiento y mandó que trajeran a Jesús. Después de observar al maestro en silencio unos momentos, dijo: ¿Te das cuenta que algo habrá que hacer con el asunto de tus enseñanzas? Porque pones en peligro la paz y el orden de nuestro país. Al mirar a Anás interrogativamente a Jesús, el maestro lo miró fijamente a los ojos, pero no respondió. Nuevamente habló Anás: ¿Cuáles son los nombres de tus discípulos, además de Simón el celote, el agitador? Nuevamente Jesús lo miró, pero no respondió. Anás estaba considerablemente molesto porque Jesús no contestaba a sus preguntas, tanto que le dijo: ¿Acaso no te preocupa si te trato amigablemente o no? ¿Acaso no tienes en cuenta mi poder para decidir los asuntos de tu próximo juicio? Cuando Jesús oyó estas palabras, le dijo: Anás, tú sabes que no podrías tener poder alguno sobre mí, a menos que esto fuera permitido por mi Padre. Algunos quieren destruir al Hijo del Hombre porque son ignorantes, no saben de otra cosa. Pero tú, amigo, sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo puedes, por lo tanto, rechazar la luz de Dios? El tono amistoso de Jesús al hablarle a Anás lo dejó casi perplejo, pero él ya había decidido que Jesús debía irse de Palestina o morir. Así pues, juntó coraje y preguntó: ¿Qué es lo que tratas de enseñarle a la gente? ¿Quién dices tú que eres? Jesús contestó: Tú bien sabes que yo he hablado abiertamente al mundo. Enseñé en las sinagogas y muchas veces en el templo, donde todos los judíos y muchos de los gentiles me han escuchado. En oculto nada he hablado. ¿Por qué pues me preguntas de mis enseñanzas? ¿Por qué no llamas a los que me oyeron y les preguntas a ellos? He aquí que todo Jerusalén oyó lo que yo dije, aunque tú mismo no hayas escuchado estas enseñanzas. Pero antes de que Anás pudiera responder, el mayordomo jefe del palacio que estaba cerca abofeteó a Jesús en la cara diciendo: ¿Cómo te atreves a contestar al sumo sacerdote con tales palabras? Anás no habló palabras de censura a este mayordomo, pero Jesús se dirigió a él diciendo: Amigo mío, si he dicho algo malo, da testimonio contra lo malo. Pero si he hablado la verdad, ¿por qué entonces me golpeas? Aunque Anás lamentaba que su mayordomo hubiera abofeteado a Jesús, era demasiado orgulloso para hacer caso del asunto. En su confusión, se fue a otro cuarto, dejando a Jesús por casi una hora a solas con los criados de la casa y los guardianes del templo. Cuando volvió, poniéndose al lado del maestro, le dijo: ¿Es que afirmas que eres el Mesías, el liberador de Israel? Jesús dijo: Anás, tú me conoces desde los tiempos de mi juventud. Sabes que nada afirmo excepto lo que mi Padre me ha encargado, y que he sido enviado a todos los hombres, gentiles y judíos. Entonces dijo Anás: Me han dicho que tú afirmas que eres el Mesías. ¿Es verdad? Jesús miró a Anás, pero tan solo contestó: Así lo has dicho. Aproximadamente en este momento llegaron mensajeros del palacio de Caifás para preguntar a qué hora sería Jesús llevado ante el tribunal del Sanedrín. Y puesto que faltaba poco para el amanecer, Anás decidió que sería mejor enviar a Jesús atado y custodiado por los alguaciles del templo a Caifás. Él lo siguió un poco más tarde. Comienza pues este documento narrándonos
el inicio de este día viernes, ya desde pasada la medianoche en que Jesús fue arrestado. Y vemos como cantidad de incongruencias y cosas ilegales, porque lo tuvieron, como dice allí, un entretenido ahí con Anás mientras pasaban las 3 de la mañana y se hacía el primer sacrificio para poder entonces congregar el tribunal del Sanedrín. Y bueno, vemos el trato cruel, ese mayordomo cómo le pegó sin ninguna razón. Y Anás, pues como nos dice ahí, por su vanidad y orgullo, no se atrevió a regañar o a llamarle la atención a ese mayordomo. Así que como dicen por ahí que el que calla otorga, pues al quedarse callado, pues quedó como que estaba complacido con esa bofetada. Si hay alguna pregunta o comentario, porque ahora entonces vemos cómo él sale para donde Caifás. Bien, pues entonces vamos con Rita para continuar. 2. Pedro en el patio. Al acercarse la partida de guardias y soldados a la entrada del palacio de Anás, Juan Zebedeo marchaba al lado del capitán de los soldados romanos. Judas se había quedado rezagado y Simón Pedro los seguía a la distancia. Hubo entrado en el patio del palacio con Jesús y los guardianes. Judas se acercó al portón, pero al ver a Jesús y a Juan, siguió camino en dirección a la casa de Caifás, donde según él sabía que se llevaría a cabo más tarde el verdadero juicio del maestro. Poco después de la partida de Judas, llegó Simón Pedro, y como estaba de pie ante el portón, Juan lo vio en el momento en que estaban por llevar a Jesús adentro del palacio. La portera que estaba a cargo del portón conocía a Juan, y cuando éste le habló, pidiendo que dejara entrar a Pedro, ella sintió de buen grado. Pedro, al entrar al patio, se acercó a un fuego de carbón para calentarse porque la noche estaba fría. Se sentía completamente fuera de lugar aquí entre los enemigos de Jesús, y efectivamente estaba fuera de lugar. El maestro no le había pedido que se quedara cerca, tal como se lo había pedido a Juan. Pedro debería haberse quedado con los demás apóstoles, a quienes les había sido advertido que no pusieran en peligro su vida durante esta temporada de juicio y crucifixión. Pedro arrojó su espada poco antes de llegar al portón del palacio, de modo que entró desarmado al patio de Anás. Su mente era un torbellino de confusión. Apenas si podía darse cuenta de que Jesús había sido arrestado. No conseguía captar la realidad de la situación, que él estaba allí en el patio de Anás, calentándose junto a los criados del sumo sacerdote. Se preguntó qué estarían haciendo los otros apóstoles, y al pensar en cómo llegó Juan a ser admitido en el palacio, concluyó que era porque los sirvientes lo conocían, ya que había ordenado a la portera que lo admitiera. Poco después de que la portera dejara entrar a Pedro, y mientras él estaba calentándose junto al fuego, ella se le acercó y ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Ahora bien, Pedro no debería haberse sorprendido de ser reconocido, ya que Juan le había pedido a la muchacha que lo dejara entrar al palacio, pero estaba en tal estado de nerviosismo que esta identificación como discípulo lo desequilibró, y con un solo pensamiento en su mente,
la idea de escapar con vida, prontamente respondió a la pregunta de la muchacha diciendo, no lo soy. Poco después, otro criado se acercó a Pedro y le preguntó, ¿acaso no te vi en el jardín cuando arrestaron a este hombre? ¿Acaso no eres tú también uno de sus seguidores? Ya alarmado, no veía cómo podía escapar con vida de estos acusadores. Por lo tanto, negó con vehemencia toda conexión con Jesús, diciendo, no conozco a este hombre ni soy uno de sus seguidores. En ese mismo momento, la portera apartó a Pedro a un lado y le dijo, estoy segura de que eres un discípulo de este Jesús, no solo porque uno de sus seguidores me pidió que te dejara entrar al patio, sino que mi hermana también te ha visto en el templo con este hombre. ¿Por qué lo niegas? Cuando Pedro oyó la acusación de la muchacha, negó muchos insultos y juramentos, diciendo nuevamente, no soy seguidor de este hombre, ni antes oí hablar de él. Pedro se alejó del fuego por un momento, deambulando por el patio. Le hubiera gustado escaparse, pero temía atraer la atención. Sintiendo frío, volvió junto al fuego y uno de los hombres de pie allí cerca dijo, con certeza tú eres uno de los discípulos de este hombre. Este Jesús es un Galileo y tu hablar te traiciona, pues hablas como un Galileo. Y nuevamente Pedro negó toda conexión con su maestro. Pedro estaba tan perturbado, alejándose del fuego y permaneciendo solo a un lado del pórtico. Después de más de una hora de retraimiento, la portera y su hermana lo encontraron por casualidad y ambas no de ser un seguidor de Jesús. Nuevamente él negó la acusación. Justo cuando hubo negado otra vez toda conexión con Jesús, cantó el gallo y Pedro dijera a su maestro más temprano esa misma noche. Mientras estresado y aplastado por la sensación de culpa, se abrieron las puertas del palacio. Jesús fuera del palacio, a donde Caifás. Al pasar el maestro junto a Pedro, la expresión de desesperación en el rostro de su apóstol, previamente tan realmente valiente, se volvió y lo miró. Pedro nunca olvidó esa mirada durante toda su vida. Era una mirada tan plena de piedad y amor a la vez como ningún hombre mortal había contemplado nunca en el rostro del maestro. En el rostro del maestro. Esta parte me encantaría que la recordemos a diario, ¿no? Cómo Jesús nos mira a cada uno de nosotros, a pesar de todos los sinsabores que por ahí le hacemos pasar. Cuando Jesús y los guardias salieron del portón del palacio, Pedro a una corta distancia. No podía continuar. Se sentó a la orilla del camino y lloró amargamente. Después de derramar estas lágrimas de agonía, volvió al campamento con la estrés. Al llegar al campamento, tan solo encontró a David Zebedeo, quien envió a un mensajero
a que lo llevara a donde se había refugiado su hermano en Jerusalén. Toda esta experiencia de Pedro ocurrió en el patio del palacio de Anás en el Monte de los Olivos. No siguió a Jesús hasta el palacio del sumo sacerdote Caifás. El hecho de que Pedro cayó en la cuenta de que había negado repetidamente a su maestro cuando cantó el gallo, indica que todo esto ocurrió fuera de Jerusalén, puesto que estaba contra la ley tener aves dentro de los límites de la ciudad. Hasta el momento en que el canto del gallo lo hizo volver en sí, Pedro tan solo pensaba, al ir y venir por el patio para entrar en calor, cuán sagazmente supo eludir las acusaciones de los criados y cómo había frustrado sus propósitos de identificarlo con Jesús. Hasta ese momento, su único pensamiento fue que estos criados no tenían derecho moral ni legal de interrogarlo, y se congratulaba en verdad por la manera en la cual, según él, evitó ser identificado y posiblemente sometido al arresto y a la prisión. No se le ocurrió a Pedro que había negado a su maestro hasta el momento en que cantó el gallo. No se dio cuenta Pedro que había traicionado sus privilegios de embajador del reino hasta el momento en que Jesús lo miró a la cara. Habiendo dado los primeros pasos por el camino del compromiso y de la menor resistencia, no parecía quedarle nada a Pedro sino continuar con la conducta que había elegido. Hace falta carácter magnánime y noble para retomar el camino recto después de haber empezado mal. Muchas veces la mente tiende a justificar el seguir por el camino del error después de entrar en él. Pedro nunca creyó del todo que podría ser perdonado hasta el momento en que volvió a encontrarse con su maestro después de la resurrección y se percató de que fue recibido como antes de las experiencias de esa trágica noche de negaciones. Es apasionante este numeral, ¿no? Y yo me identificaba en muchos aspectos acá, ¿no? En mi vida diaria, pero me quedo con esa parte que le decía, recordemos con qué carita nos mira Jesús, y la última parte que dice que debemos ser muy valientes para retomar cuando estamos en el camino, volver a retomar el camino de la verdad, ¿no? Sí, Aníbal, adelante. Estaba pensando que para no, en el caso de Pedro se debió haber quedado callado, ya que estaba pues ahí desobedeciendo la orden del maestro de no entrar en la ciudad en esos momentos. Porque no solamente lo negó, sino que también desobedeció las órdenes de acercarse a la ciudad. Y cuando Jesús lo interpelaban y él simplemente miraba a los ojos al que lo estaba interpelando y no contestaba. Entonces, yo creo que en ese caso, después de que ya se había metido en la boca del lobo, Pedro debió haber simplemente no haber contestado, pero eso es lo que yo pienso. No sé ustedes qué pensarán. Yo no sé si probablemente no debiera haber contestado. Me pongo en el lugar de Pedro, ¿no? Que él se encontraba totalmente desorientado, muerto de espanto, muerto de miedo. En todo momento se le pasaba por la cabeza que no quería morir
y yo ubicándome en ese, por eso digo, ¿no? Que yo me identificaba en muchos aspectos con Pedro en este numeral, probablemente hubiese actuado igual o tal vez igual o peor, porque como dice el dicho, ¿no? Ya con el diario del lunes uno sabe qué es lo que debiera haber hecho en ese momento. Pero yo creo que a veces, o sea, muchas veces los sentimientos, los miedos nos hacen jugar en contra. Y yo me veo a diario, y yo creo que cada día trato de ser mejor persona, trato qué sé yo, de no mentir, de respeto al otro, de muchas cosas, y a veces se me escapa. Y mucho más, como dice ahí, ¿no? Pedro actuó por miedo, estaba tan desesperado a que lo maten, que ni siquiera se daba cuenta. Si no hubiese sido que cantaba el gallo, tampoco se hubiese percatado de esa situación. Yo creo que no lo hizo con ninguna mala intención, con ninguna mala intención. Más bien, como te digo, le jugó una muy mala pasada el temor ese que él tenía, ¿no? Yo creo que muchas veces hubiera hecho tal cosa, yo no hubiera hecho tal. Sí, es muy probable, pero yo ubicándome en el lugar de él, capaz que hubiese hecho eso y mucho peor. Por eso es que decía, me quedo yo con este numeral de decir, a pesar de todo eso, tuvo esa mirada de misericordia y amor, aún sabiendo lo que iba a suceder, y cuando se da cuenta de que Pedro ahí descubre del error de él, qué grandeza la de Jesús, digo yo, qué grandeza realmente de cómo nos demuestra el amor que nos tiene, ¿no? No se pone no se pone digamos, a, a pensar de lo mal que actuó, no, no, para nada, así como dicen algunos pasajes acá en el libro, a Jesús y a Dios le importa el ser, la persona, no los actos que uno va cometiendo en la vida, ¿no? O sea, le interesa el pecador, no los pecados. Y como digo, sí, probablemente no lo tendría que haber hecho Pedro, pero lo hizo, y hay una justificación por qué lo hizo. Ten el micrófono apagado, Florcita, no sé si estás hablando. No, estaba diciendo que lo que dijiste es totalmente correcto. O sea, en estados de estrés intensa, a veces la mente misma nos juega papeles en contra y hay veces que no nos damos cuenta verdaderamente. Ese mismo estado de estrés que tenemos y nos volvemos ciegos ante muchas situaciones. Bueno, y ya cuando la mente vuelve a su estado normal de calma, ahí es donde nos cae el 20 de lo que pudimos haber dicho o de lo que no debimos haber dicho, pero es que entender la mente y tener el control de la mente bajo esas circunstancias es bien difícil. Y Pedro obviamente estaba en un estado de estrés bárbaro, ¿no? Y lo lindo de Jesús aquí es que tranquilamente los humanos, bajo una circunstancia, si hubiéramos dicho, ya ves, te lo dije. En cambio, Jesús simplemente lo ve con piedad y con amor, sabiendo que, bueno, se había equivocado, ¿no? Y esa es otra enseñanza. A veces el decir, te lo dije, es como remarcar, sí, estuviste mal, pero ya estaba bien y yo te lo advertí. Y a veces no es necesario decir eso. Si la persona ya es de que cometió el error o se equivocó, encima vamos y le achacamos y que se equivocó, yo creo que es doble de culpabilidad, ¿no? O de malestar. Creo que es otra enseñanza la actitud de Jesús. Pero no, estaba de acuerdo contigo, Rita, con lo que dijiste. Y a todos nos ha pasado seguramente. No lo dudo. ¿Quién más quiere hacer algún aporte? Si no, le doy la palabra a Florcita. Gracias, Rita. 3. Ante el tribunal del Sanedrín.
Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada de ese viernes cuando el sumo sacerdote Caifás convocó al Sanedrín y pidió que Jesús fuera llevado ante ellos para someterlo a juicio. En 3 ocasiones previas, el Sanedrín, por gran mayoría de votos, había decretado la muerte de Jesús. Había decidido que se merecía la muerte por acusaciones sexuales de contravención a la ley, blasfemia y burla a las tradiciones de los padres de Israel. Esta no era una reunión regular del Sanedrín y no se la celebraba en el sitio usual, la cámara de piedras labradas del templo. Era esta una corte especial de unos 30 miembros del Sanedrín y se la convocó en el palacio del sumo sacerdote. Juan Zebedeo estuvo presente con Jesús durante todo el así llamado juicio. ¿De qué manera se congratulaban estos altos sacerdotes, escribas, saduceos y algunos de los fariseos de que ese Jesús que había comprometido su posición y desafiado su autoridad ya estaba seguro en sus manos? Y estaban decididos a que no viviría para que pudiera escaparse de sus garras vengativas. Por lo común, cuando los judíos enjuiciaban a un hombre por un delito capital, procedían con gran cautela y recurrían a las salvaguardas de la ecuanimidad en la selección de los testigos y en la conducta general del juicio. Pero en esta ocasión, Caifás fue más un acusador que un juez imparcial. Jesús apareció ante el tribunal vestido en su ropa usual y con las manos atadas detrás de la espalda. Todo el tribunal estaba sobresaltado y algo confuso por su aspecto majestuoso. Nunca antes habían contemplado tal donaire en un prisionero, ni habían presenciado tal comportamiento en un hombre que corría el peligro de la pena de muerte. La ley judía requería que hubiera un acuerdo, por lo menos entre dos testigos, sobre cada acusación antes de que se pudieran hacer cargos contra un prisionero. Judas no podía ser usado como testigo contra Jesús porque la ley judía prohibía específicamente el testimonio de un traidor. Se disponía de más de una veintena de falsos testigos para atestiguar contra Jesús, pero su testimonio era tan contradictorio y tan evidentemente fabricado que los miembros del Sanedrín muchos se avergonzaron del espectáculo. Jesús estaba allí, de pie, mirando con benignidad a estos perjuros, y su aspecto mismo desconcertó a los testigos mentirosos. A lo largo de este falso testimonio, el maestro no dijo una sola palabra, no respondió a ninguna de sus muchas acusaciones falsas. La primera vez que dos de los testigos se acercaron por lo menos a una semblanza de acuerdo fue cuando dos hombres testiguaron que habían oído a Jesús decir en el curso de uno de sus sermones en el templo que él derribaría este templo hecho por las manos del hombre y en 3 días edificaría otro templo sin emplear las manos del hombre. Eso no fue exactamente lo que dijo Jesús, aparte del hecho de que al decir estas palabras, él señaló su propio cuerpo. Aunque el sumo sacerdote le gritó a Jesús, ¿no respondes a ninguna de estas acusaciones? Jesús no abrió la boca. Permaneció allí, en silencio, mientras todos estos falsos testigos daban su testimonio. El odio, el fanatismo y la exageración inescrupulosa caracterizaban de tal manera las palabras de estos perjuros que su testimonio cayó por su propio peso. La mejor refutación de estas acusaciones falsas fue el silencio calmo y majestuoso del maestro. Poco después del comienzo del testimonio de los falsos testigos, llegó Anás y tomó su asiento junto a Caifás. Ahora Anás se puso de pie y argumentó que esta amenaza de Jesús de derribar el templo era suficiente para justificar 3 cargos contra él. Uno, que era un peligroso embaucador del pueblo, que les enseñaba cosas imposibles y de otras maneras los engañaba. Dos, que era un revolucionario fanático porque abogaba atacar con violencia el templo sagrado, pues ¿de qué otra manera podría él derribarlo? Tres, que enseñaba magia, puesto que prometía edificar un nuevo templo sin usar las manos del hombre.
Ya el Sanedrín en pleno había acordado que Jesús era culpable de transgresiones de la ley judía merecedoras de la pena de muerte. Pero ahora más les preocupaba el asunto de hacer cargos basados en su conducta y enseñanzas que justificaran ante Pilato la sentencia de muerte contra su prisionero. Sabían que necesitaban el consentimiento del gobernador romano antes de poder matar legalmente a Jesús. Anás se inclinaba a proceder en una forma que hiciera aparecer de que Jesús era un maestro peligroso si se le permitía que siguiera engañando al pueblo. Pero Caifás ya no podía soportar la vista del maestro de pie allí, tan compuesto y tan absoluto silencio. Pensó que conocía por lo menos una manera de inducir al prisionero a que hablara. Por lo tanto, corrió al lado de Jesús y sacudiendo un dedo acusador ante el rostro del maestro, dijo, Te suplico en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres tú el libertador, el Hijo de Dios. Jesús le contestó a Caifás, Lo soy. Pronto iré al Padre, y dentro de poco el Hijo del Hombre vestirá el manto del poder y nuevamente reinará sobre las huestes del cielo. Cuando el sumo sacerdote escuchó a Jesús pronunciar estas palabras, se airó en forma excesiva y rasgando sus vestiduras exclamó, ¿qué necesidad tenemos nosotros de testigos? He aquí, ahora todos habéis oído cómo blasfema este hombre. ¿Qué os parece ahora que debemos hacer con este blasfemo que transgrede la ley? Y todos respondieron al unísono, es reo de muerte, que sea crucificado. Jesús no manifestó interés alguno en ninguna de las preguntas que le hicieron cuando estaba frente a Anás y los miembros del Sanedrín, excepto la pregunta referente a su misión autootorgadora. Cuando se le preguntó si él era el Hijo de Dios, instantánea e inequívocamente contestó afirmativamente. Anás deseaba que el juicio prosiguiera y que se formularan cargos de naturaleza definida sobre la relación de Jesús con la ley romana y las instituciones romanas para presentarlos posteriormente ante Pilato. Los consejeros estaban ansiosos de llevar este asunto a una rápida conclusión, no solo porque era el día de preparación antes de la Pascua y no se podía hacer trabajo secular después del mediodía, sino también porque temían que Pilato retornara en cualquier momento a la capital romana de Judea, Cesarea, puesto que estaba en Jerusalén tan solo para la celebración pascual. Pero Anás no pudo controlar al tribunal. Después de que Jesús contestara tan inesperadamente a Caifás, el sumo sacerdote se adelantó y lo bofeteó en la cara con su mano. Anás estaba verdaderamente escandalizado cuando otros miembros del tribunal, al salir del aposento, le escupieron a Jesús en la cara y muchos de ellos lo abofetearon burlonamente con la palma de la mano. Así pues, en increíble desorden y confusión, esta primera sesión del juicio de Jesús en el Sanedrín finalizó a las 4:30 de la mañana. 30 jueces falsos, cegados por los prejuicios y la tradición, con sus falsos testigos, tienen la presunción de sentarse en juicio del justo creador de un universo. Estos acusadores apasionados se exasperan por el silencio majestuoso y la conducta soberbia de este Dios hombre. Es terrible soportar su silencio. Su habla es intrépidamente desafiante. No le conmueven las amenazas. Los asaltos no lo afectan. El hombre enjuicia a Dios, pero aún en ese momento él los ama y los salvaría si pudiera. El hombre enjuicia a Dios y aún en ese momento Jesús los ama. Es difícil estar imaginando esa realidad. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá pasado por la mente de Jesús en todos esos momentos, escuchando todo lo que decía el Sanedrín, escuchando todo lo que estaban comentando? O sea, ¿cuántos pensamientos habrán cruzado por la mente de Jesús? Y es increíble pensar cómo el enojo humano puede llegar tan lejos, ¿no? Como para inventar cosas en contra de otro ser humano. Es difícil.
Y a veces bien la actitud de Jesús callado ahí, presente, gozo, pero sin decir una palabra. A veces el silencio también molesta a otros y hace reaccionar de manera más agresiva aún. Adelante, Siller. Gracias. A mí me llama mucho la atención porque yo creo que Jesús estaba fascinado, pero espero darme a entender. Estaba fascinado por la capacidad que tenemos los humanos, ¿no? De hacer cosas de esa índole, ¿no? Cuando ya nos involucramos en el mal, pareciera que ese mal de alguna manera se crece, se hace de una manera enorme, ¿no? Y pues somos su creación, entonces yo creo que él estaba estudiándonos de algún modo y estaba él viendo hasta dónde llega la maldad en los mortales, ¿no? Porque recuerden que a mí me llama la atención a, a dar la vuelta por el mundo con Ganit. Creo que por ahí dice el documento que él salió para conocer a los humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, Jesús tuvo la oportunidad de conocer cuál es el grado de maldad que podemos llegar a tener los humanos. Y para mí, aunque murió y todo, pero también fue un objeto de estudio, una experiencia para él, para ver hasta dónde nosotros tenemos esa capacidad de hacer sadismo, ¿no? Lo que aquí me llama, no sé si ustedes recuerdan, que dice que hasta los que no tenían, los que lo habían entregado, los que lo habían entregado no esperaban tal magnitud de que tener dolor, ¿no? Y que iba a sufrir. Pero pues yo creo que ellos sabían cómo operaban los romanos y cuál era el punto de este oro de sufrimiento que podían darle al maestro. Entonces, el documento lo justifica un poco, pero yo creo que no. En el caso tal vez cuando dice, no, volteó el rostro, ¿sí? Y ahí fíjese que ahí sí yo lo justifico un poquito más, porque aunque no sé por qué le dicen para todo le echan la culpa a Lucifer, pero no, él hizo él tenía una línea personal, pero a veces todos los males se los achacamos a él. Yo no pienso así, porque más que algo como administrativo, como un poquito diferente, porque en el fondo para mí que el arresto de Jesús no fue tanto por lo que enseñaba, si no saben cuál fue el fondo para mí, fue que les arruinó el negocio, porque cuando él fue al templo les destruyó la economía, porque Anás y su padre, Caifás, tenían el control, eran los ricos de la época, ellos tenían el control de sus recursos a través del templo, era como el Wall Street de ahora, ¿no? Entonces llega Jesús, da en la torre, les rompe la inercia de su economía. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos con este hombre? Porque nos va a acabar el negocio. Entonces disfrazaron la escena, no sé si esto lo diga el libro Durantia, ¿no? Pero yo lo interpreto así. Entonces le afectaron la economía y dijeron, no, pues tenemos que deshacernos de él. Entonces en el fondo yo creo que esa es la razón subyacente por la cual se decidieron de Jesús. Y para mí esto es lo que es. Porque tal vez si Jesús no se hubiera metido con las ganancias del templo y hubiera dejado que ellos siguieran trabajando de esa manera, tal vez no lo hubieran sacrificado como lo hicieron. Gracias a ti, Octavio. Sí, sin duda fue una experiencia increíble para Jesús. Aníbal, adelante. Estoy en desacuerdo con Schiller. Una de las admoniciones de Emmanuel era que Jesús no iba a intervenir en asuntos económicos, políticos y cosas de esas. Jesús vino fue a revelar al Padre, también de que somos hijos de Ma- ese Padre y que por lo tanto somos hermanos. Ok, Siller. Fíjense que desde el punto de vista que lo ve el hermanito Aníbal, estoy de acuerdo con él, pero no fue esa la intención de Jesús. Jesús entró al templo porque siento que veía que no respetaban como ¿cómo explicarlo? Los principios espirituales.
no, se me fue la palabra, ¿no? Pero el templo cumplía una función de carácter espiritual, de ritual, de veneración, de adoración, de ceremonia hacia el Padre. Y Jesús entró al templo y destruyó eso. Pero yo les aseguro que en esencia era Jesús. Ya lo de la economía fue secundario. Entonces fue una consecuencia de la manifestación que acabo de comentar de Jesús. Pero en esencia el haberlo arrestado para mí fue eso. Y Jesús, claro que no entró por razones económicas, sino por lo que acabo de narrar. Ya lo demás fue una... Entonces eso fue un daño colateral, pero pues les dolió hasta a la médula, porque realmente era el gran negocio del tiempo, porque Caifás y Anás manejaban, eran súper mega ricos. Entonces, pues, claro que les afectó, y ese fue lo que detonó la detención de Jesús. Gracias. Gracias a ti, Silvero. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos, te paso el micrófono. Gracias, Flor. 4. La hora de la humillación. La ley judía requería que en el asunto de decretar la pena de muerte hubiera dos sesiones del tribunal. Esta segunda sesión se celebraba el siguiente día y el tiempo intermedio lo pasaban los miembros de la corte ayunando y lamentándose. Pero estos hombres no podían esperar el siguiente día para confirmar su decisión de que Jesús debía morir. Esperaron tan solo una hora. Mientras tanto, Jesús fue abandonado en la sala de audiencia bajo la custodia de los guardias del templo, quienes, con los criados del sumo sacerdote, se divirtieron en acumular toda clase de indignidades contra el Hijo del Hombre. Se burlaron, lo escupieron y se mofaron de él cruelmente. Lo golpeaban con un palo en la cara y luego decían: profetízanos tú, el libertador, ¿quién fue el que te golpeó? Así siguieron por una hora entera, envileciendo y maltratando a este hombre de Galilea que no ofrecía resistencia alguna. Durante esta hora trágica de tribulaciones y juicios burlones a manos de guardias y criados ignorantes y sin sentimientos, Juan Zebedeo aguardó en terror solitario en un cuarto adyacente. Cuando primero empezaron estos abusos, Jesús le indicó a Juan con un gesto de la cabeza que debía retirarse. El maestro bien sabía que si hubiera permitido que su apóstol permaneciera en el aposento presenciando estas infamias, el resentimiento de Juan habría sido despertado de manera tal como para producir una explosión de indignación y protesta que probablemente le hubiera costado la vida. Durante esta hora terrible, Jesús no habló una sola palabra. Para esta alma humana compasiva y sensible, unida en una relación de personalidad con el Dios de todo este universo, no hubo experiencia más amarga al beber él la copa de la humillación que esta hora espantosa a merced de guardias y criados ignorantes y crueles, que habían sido inducidos a abusar de él por el ejemplo de los miembros de este así llamado Tribunal del Sanedrín. El corazón humano no puede de manera alguna concebir el escalofrío de indignación que barrió un vasto universo, mientras las inteligencias celestiales presenciaban este espectáculo de su amado soberano, sometiéndose a la voluntad de estas criaturas ignorantes y desviadas en la esfera de la infortunada Urantia, envuelta en las tinieblas del pecado. ¿Qué es esta tendencia animal en el hombre que lo conduce a insultar y asaltar físicamente a lo que no puede ganar espiritualmente ni alcanzar intelectualmente? En el hombre medio civilizado aún se agazapa una malvada brutalidad que se abalanza contra los que son superiores en sabiduría y alcance espiritual. Así lo prueban la malvada brutalidad y la brutal ferocidad de estos hombres supuestamente civilizados que derivaban cierta forma de placer animal de su ataque físico contra el Hijo del Hombre, quien no ofrecía resistencia alguna. Mientras caían sobre Jesús los insultos,
golpes y bofetadas, él no se defendía, pero no estaba indefenso. Jesús no estaba derrotado, sino que no luchaba en el sentido material. Estos momentos son los de las mayores victorias del Maestro en su larga y pletórica carrera como hacedor, sostenedor y salvador de un vasto y extenso universo. Habiendo vivido hasta su plenitud una vida de revelación de Dios al hombre, Jesús está en este momento haciendo una revelación nueva y sin precedentes del hombre a Dios. Jesús está revelando ahora a los mundos el triunfo final sobre todos los temores del aislamiento de la personalidad de la criatura. El Hijo del Hombre finalmente ha realizado su identidad como Hijo de Dios. Jesús no titubea en afirmar que Él y el Padre son uno, y sobre la base del hecho y verdad de esa experiencia suprema y excelsa, Él exhorta a cada creyente en el reino que se vuelva uno con Él, así como Él y su Padre son uno. La experiencia viva de la religión de Jesús se vuelve así la técnica certera y segura mediante la cual los mortales de la tierra, espiritualmente aislados y cósmicamente solitarios, consiguen escapar al aislamiento de la personalidad con todas sus consecuencias de temor y sentimientos asociados de desamparo. En las realidades fraternas del reino del cielo, los hijos de Dios, por fe, encuentran su liberación final del aislamiento del yo, tanto en el plano personal como en el plano planetario. El creyente conocedor de Dios experimenta cada vez más el éxtasis y la grandeza de la socialización espiritual a escala universal. La ciudadanía en lo alto, en asociación con la realización eterna del destino divino, en pos de la obtención de la perfección. Realmente este es un numeral bastante triste, porque estar uno a merced de gente así por una hora. Antes no lo mataron, allí lo habían podido matar. Un mal golpe y lo habían podido matar realmente. Tremendo. Con razón hizo que Juan se saliera porque hubiera sido terrible para Juan presenciar eso y quizás pues se hubiera metido a defenderlo y ahí también lo hubieran podido matar a él. Como que no encuentro qué más decir. Ahí estás claro realmente esa hora de la humillación y esas huestes celestiales, como leímos antes, que tenía 12 legiones o más de 12 legiones allá a disposición, sin hacer nada, solo viendo. Sí, Aníbal. Eh, sí, eso es deprimente porque Urantia envuelta en las tinieblas de la maldad. Eso es terrible. Sin embargo, el último párrafo es una esperanza muy grande y a mí me parece que nosotros tener acceso a esta información del libro Urantia es una bendición muy grande porque nos, nos abre la mente a, a, a lo que ocurrió, como ocurrió, y nos da esperanza también a nosotros porque es mucho lo que nos alienta esta revelación. Ese último párrafo es una esperanza grandísima. No sé si lo vieron ahí. Hay una parte subrayada que también me gustó mucho y es una bendición esta revelación. Sí, así es, Aníbal. Siempre y en muchos documentos del libro Urantia no solamente encontramos pues esa parte negativa, oscura, terrible, sino precisamente lo que es la revelación nos trae una luz, una esperanza, algo de que uno asirse, ¿no? Agarrarse, porque como vemos este mundo y uno dice, ahora yo qué hago. Afortunadamente tenemos párrafos, documentos y actitudes de muchas personas y cosas que vemos en nuestro alrededor que nos dan esperanza, que no todo está perdido, así nos parezca. Depende para donde uno mire, ¿verdad? Yo estaba Y- pensando que
estas tinieblas en la que está envuelta Urantia no ha cambiado mucho, pero yo creo, al final, con el último párrafo, pensé que sí ha habido progreso. Y la muestra del progreso es tener esta revelación. Si así es. Entonces, Y en 100, 200, 300 años va a ser mucho mejor. No nos tocará pues vivirla aquí en carne y hueso, pero seguramente nos informaremos por allá y nos alegraremos también. El progreso va poco a poco, lento. Uno quisiera que fuera pues rapidísimo, ya mismo, enseguida, verlo en vida, pero no, no es así. El tiempo de Dios es otro. Pueden pasar muchos años, miles, millones. Mira todo el tiempo que llevamos desde la rebelión hasta ahora acá. 200.000 años, más o menos. Y uno dice, tantos años, 200.000 años. Y si faltan 200.000 más, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya tarde o temprano pasará. Nada, nada se va a quedar eternamente. ¿No? El tiempo pasa y pasa y llegará finalmente la luz y vida, que es lo que anhelamos y cuando recibamos esa noticia, vayamos por donde vayamos, vamos a sentirnos muy contentos y felices. Y espero que así sea. Bueno, pues para terminar este documento, los dejo con Flor. 5. La segunda reunión del tribunal. A las 5 de la mañana volvió a reunirse la corte y Jesús fue conducido al cuarto adyacente donde esperaba Juan. Aquí el soldado romano y los guardianes del templo vigilaron a Jesús mientras el tribunal comenzó a formular los cargos que serían presentados a Pilato. Anás aclaró a sus asociados que el cargo de blasfemia no tendría peso alguno ante Pilato. Judas estuvo presente durante esta segunda reunión del tribunal, pero no dio testimonio alguno. Esta sesión de la corte duró tan solo media hora y cuando levantaron la sesión para comparecer ante Pilato, habían preparado una acusación contra Jesús, declarándolo reo de muerte bajo 3 títulos. Uno, que era un pervertidor de la nación judía, que engañaba al pueblo y los incitaba a la rebelión. 2, que enseñaba al pueblo a que no pagara tributo al César. 3, que al sostener que él era un rey y el fundador de un nuevo tipo de reino, incitaba a la traición contra el emperador. Este procedimiento fue enteramente irregular y completamente contrario a las leyes judías. No hubo 2 testigos que estuvieran de acuerdo en ningún asunto, excepto los que testificaron en cuanto a la declaración de Jesús sobre la destrucción del templo y su reconstrucción en 3 días. Y aún sobre este punto, no habló ningún testigo en nombre de la defensa. Tampoco se le pidió a Jesús que explicara lo que él había querido decir. El único punto sobre el que el tribunal podría haberlo juzgado era el de la blasfemia, y eso habría sido enteramente sobre la base de su propio testimonio. Aún en cuanto a la blasfemia, no consiguieron votar formalmente la pena de muerte. Tenían ahora la presunción de formular 3 cargos, con los cuales irían ante Pilato sin haber interrogado testigos y habiéndolos discutido en ausencia del prisionero. Cuando esto ocurrió, 3 de los fariseos se levantaron y se fueron. Querían ver a Jesús destruido, pero no querían formular cargos contra él sin testigos y en su ausencia. Jesús no volvió a aparecer ante la corte del Sanedrín. No querían ellos contemplar nuevamente su rostro mientras juzgaban su vida inocente. Jesús, como hombre, no supo de los cargos levantados contra él hasta que los escuchó por boca de Pilato. Cuando Jesús estaba en el cuarto con Juan y los guardias, y mientras la corte estaba en su segunda sesión, vinieron algunas de las mujeres del palacio del sumo sacerdote y juntamente con sus amigas para contemplar al extraño prisionero. Y una de ellas le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús respondió, si te lo digo, tú no me creerás. Si te lo pregunto, no contestarás. A las 6 de esa mañana, Jesús fue llevado fuera de la casa de Caifás para aparecer ante Pilato
para que éste confirmara la sentencia de muerte que el tribunal del Sanedrín tan injusta e irregularmente había decretado. La lectura de hoy fue hecha por Carlos García, Rita Colantonio y Flor Robles, una servidora. Pues qué pena, o sea, como vemos, todo fue irregular, absolutamente irregular. Y Jesús bien sabía lo que estaba pasando. Claro, como dicen ahí, que como humano no escuchó las acusaciones, pero obviamente, como el ser divino que era, pues sabía exactamente qué era lo que estaba pasando en el otro cuarto, ¿no? Y es una pena que, claro, o sea, ya no se pueden cambiar los hechos, pero es una pena que se haya actuado de esa manera tan injusta y tan absurda. Pero bueno, eso es lo que ahora los reveladores nos platican que pasó. Y por otro lado, qué bueno que podemos conocer estos detalles que aunque duelen y aunque nos ponen de frente lo injusto que podemos ser los humanos en algún momento dado, bueno, son hechos de la realidad y es parte de los hechos de la vida. Y ojalá y esto también sirva para crear conciencia sobre esos detalles humanos que se deberían de modificar y que no son lógicos y que no van de acuerdo con un avance en la ciencia y en la tecnología y demás. Simplemente no van de acuerdo con un avance y mucho menos espiritual, de ética y de respeto y de amor. Pero bueno, es lo que pasó. Adelante, Siller. Es que ese es el punto, hermanita, lo que usted tocó ahorita, el punto. No porque profeses o practiques una religión o una fe, entre comillas, quiere decir que vives espiritualizado. Realmente aquí lo importante es tener presente, una cosa es que te digas que crees en Dios, que a lo mejor vas a la iglesia, puede ser que hasta pidas en oración, pero si realmente tu interior, o sea, esa intimidad con Dios que debe uno tener no es real, no sirve de nada. Y ahí lo demuestra este pueblo, ¿no? ¿Cómo es que pudieron hacer eso? Si se supone que era el pueblo elegido de Dios. Si ponga usted que no creían en él, pero al menos si hubieran estado espiritualizados no le van a hacer un daño a un semejante, ¿verdad? Porque es un semejante, una persona como cualquiera de nosotros y no deberían haberle hecho daño, simplemente por el hecho de ser humano. Pero como no estaban espiritualizados, pues por eso obraron así, aunque se digan el pueblo de Dios. Y eso es lo importante que debemos nosotros, ¿cómo le diré? Entender. Nosotros tenemos dos líneas paralelas en las cuales vivimos durante estamos aquí en Urantia. Una es tu intimidad con Dios, que es hacer la voluntad de Dios. Lean el documento 111, el número 5, desde el primero. Está muy bonito ahí, dice, donde te habla de la comunicación interna con Dios, es hacer su voluntad, esa intimidad. Esa es una línea. La otra línea es el exterior, es ir a la escuela, pagar las facturas, ir a trabajar, todo eso que nos pide. Entonces nosotros no podemos evitar ese tiempo que vamos a estar aquí en Urantia, pero es mientras tengamos yo creo, ese conocimiento y tratemos de ser espirituales, vamos a ir desarrollando nuestra alma en esa intimidad con Dios, pero también vamos a seguir viviendo normalmente hasta que envejezcamos y tengamos que morir. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Siller. Y ojalá y esto que nos está narrando ahora de la actuación de estas personas que se dedicaban a la vida religiosa de toda de su comunidad sirva para crear conciencia en aquellos que se dedican a lo mismo, a la parte religiosa dentro de su comunidad, pero que en acción no lo llevan a cabo, no lo viven. Ojalá y sirva también eso como una enseñanza para poder modificar la historia y cambiar las cosas para bien. Bien, te paso la palabra a Carlitos para que despida la sesión. Gracias a todos. Gracias, Flor. Les agradezco entonces su asistencia, como siempre, su compromiso de estar aquí con nosotros para continuar con la lectura de los documentos de este libro fabuloso, el libro Durantio. Y entonces los invito para el próximo jueves. Continuemos. Mientras tanto, les deseo un resto de día muy bueno. Así que un fin de semana igualmente. Y hasta entonces con el
favor de nuestro Padre. Que esté muy bien.